Facebook, donde puedes escuchar y ver el siguiente programa, En tu Camino, presentado por Inma Alsina. Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí de nuevo en Sputnik Radio. Gracias, Fede, por acompañarnos siempre en la parte técnica. Y bueno, hoy tengo una invitada que es una buena amiga. Estoy súper contenta porque hacía tiempo que no la veía. Carmen García Ruiz, bienvenida. Muchas gracias, Inma. Un placer estar aquí. Qué bueno. Y vamos a hablar de un tema que me parece apasionante y que yo creo que en los tiempos que corren pues es de actualidad y necesario, ¿no? Vamos a hablar de cómo crear comunidades más conscientes, más amorosas, y en concreto de un proyecto en el que, bueno, está involucrada Carmen y lo está impulsando, que se llama Future Lab, pero ella nos va a contar mejor un poquito de qué se trata más adelante. Para empezar, cada programa a mí me gusta empezar con un cuento. Y entonces el cuento va sobre ti, sobre quién es Carmen García Ruiz, y la invitación es a que tú nos lo cuentes, como te salga, ¿vale? Entonces, cuéntanos un cuento. Bueno, gracias también a ti. Un cuento. Mira, estoy viendo esa imagen tan preciosa que tienen aquí en Casaplanas, que dice Desenterrando el Under. Y así se podría titular, yo creo, mi cuento, Desenterrando el Under y desencajando el genio interior, el ingenio. El genio y el ingenio, sí, me gusta. Yo creo que siempre debo haber sido una niña muy curiosa, que quería saber el todo, el porqué del todo, y también muy observadora de lo emocional, de qué pasaba, ¿no? Las mareas profundas de la familia, del hogar, de mis amigas, ¿no? Muy observante, que hacía preguntas incómodas a las monjas, ¿no? ¿Por qué si Dios existe hay guerras? Y ese tipo de preguntas. Y después, cuando me fui haciendo más mayor, bueno, he tenido mucho apoyo de mis padres. Han sido personas así, muy inquietas, ellos también, tanto mi madre como mi padre, y eso está, en este cuento eso está, eso es parte del under, de lo que hay abajo. Qué bueno. Y en ese camino me fui hacia el ingenio, pero por los caminos convencionales, así que me derivé a la ingeniería. Y ahí me pasé un ratito. Lo que no me di cuenta es que era ingeniería industrial. Esa parte parece que no pillé que esa parte iba a ser importante. Paso por alto en la fórmula. Cuestión que me pasé un tiempito dando vueltas por ahí, pero hace poco me di cuenta que había una razón, que siempre ha habido como ese under, eso que está debajo, que lo unía todo, que era esa curiosidad por despertar algo más en mí misma y en el mundo y en los demás. Así que el cuento es el de una persona que busca eso más profundo, ¿no? Y ese genio. Y ahora, hace un tiempo, entonces hice un giro, y ahí es donde tú y yo nos encontramos, hace muchos años, buscando la comunidad. Así que también en mi cuento también está el pasar de ese individualismo y ese encuentro, ¿no?, de el éxito, pues por la profesionalidad, a encontrarme viviendo sola y darme cuenta que en realidad había muchas partes de mí que estaban no tenían oportunidad de existir, ¿no? Si no había nadie más para ser testigo. Y ahí es donde... Para hacernos de espejo también, ¿no? Sí, y para permitirme ofrecerles eso. Mi cocinera, mi cuidadora, mi amante, mi cuentacuentos, donde estaba, ¿no? Y ahí es donde empezó a aparecer en mi mente la palabra comunidad.
que te puedes imaginar que en el mundo de la ingeniería industrial pues no estaba. No. Y ahí fue donde tú y yo nos conocimos, ¿no? Y ahí empieza ya... Hace ya unos cuantos años con Casa Comuna, que es curioso porque sin haber llegado a tener un espacio físico en el que estuviéramos conviviendo, que era un poco el propósito, ¿no? El anhelo, pero hubo muchos meses de reuniones, de actividades y tal, y fue toda una experiencia que supongo que algo recogiste de ahí, entre otras muchas experiencias de comunidades que sé que has tenido por todo el mundo. Totalmente. Y de hecho, ahí es donde me animé a soltar el trabajo de ingeniera y me animé a irme a viajar por ahí y a ir a esos lugares que no había podido ir antes, que tenían un sistema de creencias muy diferente y que se basaban en las relaciones de la comunidad. Y ahí es donde visité varias comunidades. Y luego a la vuelta seguía un poco con esta idea de la comunidad, de convivencia, de este vivir juntos, ¿no? Pero ahora, en los últimos años, lo que ha emergido es una comunidad internacional muy, muy potente, donde yo he descubierto que el florecimiento aparece simplemente cuando estamos ahí unos para otros. Y ahora ya no persigo tanto ese convivir en el mismo espacio, que posiblemente también sigue siendo parte de un sueño que me gustaría, ¿no? En un lugar hermoso. Vaya. Pero ahora me doy cuenta, ¿no? He ido descubriendo que las comunidades son relacionales y son no locales. No necesitan verdaderamente un contenedor físico, sino un contenedor relacional y emocional. Y es ahí donde luego ya he empezado a hacer mis investigaciones. Qué bueno que se pueda tener una comunidad internacional sin la necesidad de la cercanía física, ¿no? Que pueda haber realmente lazos emocionales y vínculos fuertes, de sostén mutuo también, sin que tengamos que estar en la misma calle, ni en la misma ciudad, ni en el mismo país siquiera, ¿no? Sí. Para mí eso ha sido un descubrimiento increíble ahora con la cuarentena, porque claro, yo tenía varios grupos en marcha uno de autoestima para mujeres y otro grupo de autoconocimiento que era mixto, y claro, nos pilló la cuarentena y eran grupos presenciales. Entonces, para poder terminar, lo tuvimos que hacer online por Zoom, que al principio fue como un poco aparatoso todo, pero luego le cogimos el tranquillo y a raíz de ahí, claro, eran grupos locales, aunque estuviéramos a través de Zoom. Pero claro, como aquello iba para largo, pues pensé, voy a montar cursos puramente online o itinerarios puramente online, y ahí de repente sucedió que había una mujer que estaba en los Andes, otra estaba en Italia, otra en Francia, otra en México, otras de aquí, mallorquinas, y fue algo precioso y realmente me sorprendió positivamente cómo en cuestión de minutos o de muy poco se generaba un calor humano y una confianza muy especial, ¿no? Y una apertura. Y sí, yo la verdad que es de las cosas más bonitas con las que me voy quedando de momento de esta situación un poco extraña que nos toca vivir. Sí. En tu caso, Carmen, ¿cómo viviste la cuarentena? Pues ahora estaba buscando una cosita que te quería leer. Bueno, para mí fue muy parecido porque justo hoy te comenté, ¿no?, que íbamos a hablar de nuevas comunidades y que quería compartirte este experimento que hemos hecho, ¿no?, del Future Lab, esta comunidad Future Lab. Y eso ha sido, o sea, empezamos una sesión, muy parecida a lo que tú dices, una sesión física. Y ahí entró el confinamiento. Así que igualmente hice lo mismo, muy similar a lo que tú dices, nos pasamos online y aparecieron todas esas resistencias a la no corporalidad, ¿no?, sí, que tenemos. Total. Y eso nos dio, bueno, pasamos esas resistencias en los temas tecnológicos, yo no soy tecnológica, yo sí, yo tal, yo cual, y bueno, nos asistimos unos a otros. Y finalmente todo el proceso lo hemos hecho juntos. Juntes, como nos gusta decir también, ¿no?, como para romper esas polaridades también de género. Y lo que ahí hemos ido construyendo, yo creo que, bueno, ha sido ese apoyo en un momento como este, un momento tan extraño, tan nuevo, en el que todos estábamos tan
consternados y despistados, ¿no? Vaya. Poder vivirlo en comunidad, generar, usar eso, esa complejidad, ¿no? Eso que nos resultaba a todos tan difícil, unas emociones muy intensas, para precisamente tejer unas relaciones, ha sido muy bello. Y nuestra decisión era de una vez cada 15 días físico, pero Ajá. al pasar esto decidimos vernos cada semana. Claro. Y ha sido hermoso el compromiso, ¿no? Porque claro, es como eso, ¿no? Cómo vas con tu compromiso, con tu presencia, con tu estar para el otro, se va generando un contenedor que tiene su propio poder, tiene su propia capacidad de despertar algo más. Qué bueno. En nosotros, ¿no? ¿Cuántas semanas habéis estado? Pues estuvimos hasta que empezamos a pasar ya las fases de salir. Ajá. Y hicimos una transición. Claro, este era un espacio que yo ya lo hacía con la intención de hacer en algún momento una transición, es decir, de hacerlo para ir creando comunidad. Ajá. Entonces era una transmisión de algunos conceptos, de poder generar experiencias para las personas que participaban, pero con la intención absoluta de después pasar a ser todos iguales y ir generando comunidad y un movimiento, ¿no? Y en eso estamos ahora. Así que el mes de junio, cuando pudimos empezar a salir, sí, hicimos 2 encuentros también físicos, 2 online y 2 físicos, para hacer la transición. Para hacer la transición de este formato que teníamos de yo facilitaba y éramos, ¿no? A todos somos iguales y estamos generando esto juntos, ¿no? Qué Así bueno. Que, sí. Y ahora estamos un poquito de vacaciones, que lo necesitábamos, nos hemos estado reuniendo y ahora nos vemos también para ir a la playa o para... Que está muy bien. Sí, es decir, no es solo entrar en temas más allá o más acá, sino verdaderamente como es tener una comunidad otra vez. O sea, vamos a comer a tu casa, vamos a montar algo aquí, vamos a vernos, necesito hacer algo en mi finca, bueno, venga, te ayudamos. O sea, cómo es de verdad generar de nuevo comunidades, ¿no? Así que en eso andamos. Y para quien no tenga ni idea de lo de FuturLab, sea la primera vez que lo oye, así en sencillo explicado, ¿qué es FuturLab? Pues mira, el FuturLab ya empezó hace varios años y el enfoque antes era más de ayudarnos a despertar ese ingenio, ¿no? El genio de cada uno y que cada uno pudiera como... Era un laboratorio, era, y supongo que será un laboratorio de futuro. Pero no es tanto el futuro mañana o pasado, quién voy a ser yo, sino que es el futuro como yo, como mayor potencial. Es decir, el futuro no es en el tiempo, sino que yo tengo unas capacidades, unas posibilidades y necesito generar una forma de relacionarme con esas posibilidades y con el contexto, con el entorno y también con mi historia para que esas posibilidades se puedan manifestar. Y ese es el futuro. Como despertar tu potencial, ¿no? Sí. En el aquí y en el ahora, pero teniendo como una visión también de qué es lo que queremos construir, ¿no? Exacto. Y entonces es yo y los demás, o sea, yo, nosotros y el mundo. Entonces ya no es solo qué quiero yo, sino a mí también que me susurra. El futuro nos está susurrando a cada una de nosotras y nos está pidiendo que cada una de nosotras pongamos esos, ¿no? Eso, que tenemos esos dones en el mundo. Pero no es el camino más recorrido, ¿no? Tenemos unos caminos más establecidos, ¿no? Entonces, siempre ha sido ese espacio para escuchar voces más profundas propias y también del mundo. Y del mundo. Y del mundo. Sí, eso me gusta mucho, ¿no? Sí. Eso de que somos como una gota del océano o al revés, ¿no? Que el océano está contenido completamente en nosotros. Y entonces me parece muy bonita esa imagen, ¿no? De que somos la unidad de todos y que formamos parte también de ese algo mayor. Y que tenemos ese poder de co-creación y que permanentemente estamos incidiendo en el mundo. Tenemos esa capacidad, ¿no? Pero es verdad que necesitamos ir como a unos lugares más profundos de mí mismo, ¿no? Y a veces, pues igual como me pasó a mí, necesitamos que alguien, que otro lo inició, le dio esa oportunidad, ¿no? Te la dé a ti. Y ahí tú eres otro que inicia a otros. Y así yo creo que es donde vamos también creando esa cadena, ¿no? Despertando esa posibilidad de futuro, de esa chispa, ¿no? Y esta palabreja de comunidad,
¿cuál sería tu definición de comunidad? Mira, últimamente me viene muchísimo la necesidad de actualizar el concepto y la experiencia del sentido común. Qué bueno. Entonces, para mí la comunidad es un lugar, o sea, es un contenedor, una suma de relaciones, que es mucho más que la suma, ¿no? Pero es un conjunto de relaciones que genera un contenedor que a mí me permite verme como parte de eso más grande que tú has dicho antes, y parte de lo común. O sea, es como que ese común para mí tiene que ver con el todo, que es común a todos también, ¿no? Entonces, es un espacio donde yo puedo resonar con eso, ese espejo permanente, y que me recuerda que yo tengo una dimensión en mi vida más grande que un yo pequeño que va a trabajar y que es ingeniera o es médico o es terapeuta, lo que sea, ¿no? Qué bueno. Y ahí, en ese lugar, yo puedo ver lo que tengo en común con los demás, y eso me despierta, ¿no? Me despierta. Qué bonito. Y yo creo que abre el corazón. Yo creo que la comunidad es un lugar donde nos despertamos para abrir el corazón en eso que es común a todos, ¿no? Sentirme parte y aceptada como soy, ¿no? Que no seamos todos iguales. Qué aburrimiento. Claro, imagínate. Mira, qué poco éxito tendríamos, ¿no? De una frase que dijo Crisol, una amiga que vino hace unas cuantas semanas también al programa, y ella decía que 1 más 1 es 1. Entonces, claro, desde el punto de vista en el que cuando nos juntamos, tú y yo, o 3 individuos, o cuando se juntan varias personas, se forma una nueva unidad, porque se crea una energía única, que es el resultado de esta magia, ¿no? Esta interacción, esta alquimia, y entonces me gustaba mucho, yo lo veo en imagen, 1 más 1 es un nuevo 1 diferente. Y otra que recordaba de poco a poco es el dibujo del 1 más 1, 11. Y también me gusta mucho porque no, o sea, es mucho más que la suma. Es como que si lo ves visualmente, el 1 y el 1, pues imagínate, exponencialmente ha crecido muchísimo más. No es... Es curioso que digas eso, porque el 1 es, ¿no?, la numerología, por ejemplo, ¿no? Siempre han creído que es como un número maestro, ¿no? Vaya. Entonces es... Qué lindo. Y también es eso, ¿no? Porque en el 1-1 yo me veo y yo te veo, y ahí pasa algo que va mucho más allá de lo que nuestra mente puede entender. Y eso es una comunidad también. Las comunidades tienen su propia entidad, tienen su propio... A ver, hay palabras que no gustan mucho, que pueden... ¿no? Pero tienen su propia entidad energética, espiritual, ¿no? Y y es descubrirlo, y es dejar que eso te descubra a ti. Porque hay partes de ti que tú no sabes que existen. Y solo puedes averiguarlo cuando hay algo ahí que lo hace visible. Hay una amiga que me compartía algo de una maestra suya que me encanta, y que decía que estamos siempre hipnotizados por la luz que refleja el otro. Ajá. Y no vemos tampoco, ¿no?, la nuestra propia. Pero ella decía, hay que empezar a ver la luz que está entre nosotros. Qué la luz que lo ilumina, ¿no?, todo. Qué exacto. guay. Y esa sería esa entidad que te digo, ¿no? Que para mí ha sido un descubrimiento, no es algo... Pero ha sido el descubrimiento de estar en muchos grupos internacionales que con el compromiso, porque hace falta compromiso. Ayer le decía a una amiga, mira, ando en esto y vamos a seguir, la siguiente fase es abrir a más grupos, o sea, generar círculos de sentido común, generar siguientes fases, ¿no? Porque es como ir iniciando gente en esta experiencia de sentirse parte de algo más grande, ¿no? Y ella me decía, sí, pero para eso necesitas compromiso. Y la gente no tiene compromiso. ¿No? ¿Qué es esto del compromiso? Claro, mira qué interesante, porque me traía unas cosas que te quería leer. Y esta es una de Goethe, que es fascinante, y dice:
Hasta que uno no se compromete, está en la duda, en la posibilidad de retroceder siempre sin provecho. Por lo que se refiere a todos los actos de iniciativa y de creación, hay una verdad elemental cuya ignorancia mata un sinnúmero de ideas, así como de espléndidos planes, que es que en el momento en el que uno se compromete de verdad, la providencia también actúa. Para ayudarle a uno ocurren todo tipo de cosas que sin decisión no ocurrirían jamás. Toda una corriente de acontecimientos se desprende de la decisión, provocando a favor de uno todo tipo de iniciativas imprevistas, encuentros y ayuda material que nunca nadie hubiera soñado que sucedieran. Cualquier cosa que puedas soñar, que puedas hacer, empieza a hacerla. El atrevimiento conlleva genio, poder y magia. Atrévete y empieza ahora. Sí, es como... Ese es para mí el compromiso. Es un acto de fe también. Totalmente. Claro, de alguna manera te pones al servicio de un propósito. Es como poner tu energía y tu voluntad y tu confianza, y empiezan a suceder cosas, bueno, que se pueden llamar causalidades o serendipias o sincronicidades, que lo llama mucha gente. Sí, pero realmente para mí también es magia, en el sentido de que creamos la magia cuando permitimos que suceda, y para permitir que suceda hemos de ponernos al servicio, sin excesivas expectativas también, ¿no? Sí, Porque más expectancia, como dicen, ¿no? Como cuando uno espera a un bebé que tienes esa expectancia, ¿no? No es que esperes que sea así. Qué buena esta palabra, no la había escuchado. Esta es de Finthorn, ¿ves? Esta es de la comunidad de Escocia. Esta me gusta. Expectancia. Claro, porque hay muchas cosas que no sabes de cómo van a suceder, y sin embargo estás ahí como en una espera hermosa y deseosa de que suceda tal como... como sientes que es posible, porque también fíjate que es... en esta vez he incluido mucho más trabajo, ¿no? muy fino de Thomas Hübel. Yo he ido hilando muchas cosas, ¿no? Y en esta oportunidad, en este encuentro de esta comunidad Future Lab, hemos explorado mucho también porque el Future Lab siempre fue eso, ¿no? ¿Cuál es la semilla de futuro que tú sientes en tu corazón? ¿Cuál es el mundo más bello con el que tu corazón sintoniza? Y eso está ahí, y para cada quien tiene una forma, tiene un aroma, tiene y ese aroma precisamente es el que tú estás llamada a traer. Pero si tú no traes tu parte, quizás nadie la traiga, ¿no? Porque somos únicos. Y entonces todo el tiempo ha sido también como ir a encontrarse con esa parte. Pero claro, esa parte es la más, digamos, la que siempre está libre, la más evolucionada, la que está más libre de hábitos y de heridas. Pero claro, luego hay una parte que es estructurada, que es más rígida, que le cuesta cambiar, que es el hábito de muchas cosas, de cómo se hay esta frase, ¿no? Es que siempre se ha hecho así, o no, pero es algo que para todos es igual, ¿no? Yo siempre lo he hecho así. Esta puede también cambiar o sea, la primera guía. La segunda me da también seguridad, porque son mis hábitos también son mis relaciones, mi casa, mi economía, el sueldo que gano, cuánto dinero estoy acostumbrado a manejar, con qué personas hablo, con qué personas no hablo. Todo eso son hábitos, ¿no? Yo con atención y con ganas, compromiso también aquí, que es esta conexión con algo, ¿no?, más evolucionado, yo puedo cambiar eso. Y aquí es donde... tiene complejidad, claro, pero es posible. Sí. Pero hay una tercera parte que se tiene en cuenta muy pocas veces, y esta es la que en los últimos años he podido ir incorporando con mucha más claridad, y yo creo que es uno de los puntos, y creo que mundialmente, o sea, globalmente estamos ahí, ¿no? Estamos descubriendo qué es el trauma. A mí me parece muy interesante esto, porque claro, hay un reto que para mí es como muy evidente, que es que todos tenemos muy buenas intenciones, ¿no? Todos queremos hacer las cosas mejor y tal, pero claro, del dicho al hecho hay un trecho. Exacto. ¿No? Entonces, claro, es como que no basta con... Y esto es algo que hemos comentado
hablando sobre diferentes temas en programas anteriores, ¿no? No basta con tener una buena intención, porque de alguna manera inercias invisibles te arrastran a volver a repetir una serie de patrones, comportamientos, creencias, etcétera, ¿no? Y como construir algo nuevo, ¿cómo se puede hacer cuando internamente, visible o de forma invisible, estamos en estructuras que ni siquiera somos conscientes de ellas? Y esa sería la definición de trauma, es precisamente lo invisible, lo que queda marginado de mi consciencia. Yo, imagínate, también hemos llegado un poco, o sea, se ha ido evolucionando mucho y ahora ya sabemos globalmente, colectivamente, que el trauma no es como antes, que se creía que era porque tenía que pasar un evento, ¿no?, muy fuerte. Ahora sabemos que no depende del evento, sino que depende del sistema nervioso de la persona. Entonces, algo que para ti... cómo cada uno lo interpreta, lo vivencia. Exacto. Entonces, algo que para ti no es nada, y esto también pasa mucho... es un mundo. Un mundo. Entonces, esto en comunidad, imagínate cómo es, porque el trauma está ahí activo permanentemente. Si alguien puede sentirse muy cómodo hablando de sexualidad, pero esto puede llevar a un lugar de dolor profundo a otra persona, pero ni siquiera es un dolor profundo conscientemente, porque puede ser algo que esa persona no es consciente. Entonces, la reacción puede ser muy violenta, o que esa persona ya no siente que pertenece a este grupo, o que ya no puede sostener, o que ya no puede hablar con el otro, ¿no? Sí. Entonces, eso, poder ir a ese lugar, porque hay algo importante a entender ahí, es la primera parte más evolucionada, que siempre está conectada con el milagro, ¿no?, con el máximo potencial. Esa nos guía. La segunda, el hábito, con constancia y conciencia y compromiso, se puede cambiar. Pero la tercera, que es el trauma, tienes que imaginarte como que es silencio. Oscuridad, silencio. Y esa no quiere cambiar. No quiere. Entonces, lo que eso necesita, y además imagina que esto está en mí, pero claro, están mis impactos traumáticos, que están como en mi sistema nervioso. Mi sistema nervioso es como una máquina del tiempo, que guarda todas esas memorias, ¿no? Y yo permanentemente, según pasa, se me activan estos programas, ¿no? Esto para crear una comunidad es básico. Pueden parecer que son dos cosas distintas, pero es que es básico, porque está mi trauma personal, mi biografía, que yo ahí todavía lo entiendo. Es decir, la mente tiene una memoria de eso, que pasó de ese evento. Y entonces todavía, digamos que me es más fácil, de alguna manera, ver los síntomas de eso, pero no tanto. Pero imagínate, está toda la transgeneracional. Todo mi sistema familiar, de dónde venimos, cómo fueron las condiciones de vida, cómo, ¿no? Totalmente. Eso está, mi cuerpo es el resultado de eso. Pero imagínate, ni siquiera es solo de mi familia, es que es el resultado colectivo. Porque así como estamos diciendo que la comunidad nos afecta ahora cuando nos juntamos conscientemente, también lo hace permanentemente inconscientemente. Y bueno, basta ver cómo está todo. Ya. ¿No? Y las cosas que están pasando. Entonces, uno puede pensar, es que estos o aquellos, o los políticos o los no sé quiénes, tienen mala intención. Es una posibilidad. Alguno habrá seguramente, no digo yo que no. Pero la cuestión es cómo nos repartimos los papeles socialmente, que tenemos esa figura que es el político, ¿no? ¿Y de dónde viene esta estructura? Es una evolución de la estructura de la comunidad, ¿no? Entonces, cuando tú te juntas y creas una comunidad pequeñita, unas reuniones, nos reunimos, todos esos roles están. Totalmente. Entonces, yo necesito saber cómo ha sido la historia también, ir empezando al menos a relacionarme un poco con la historia colectiva y con mi propia historia familiar, para yo entender por qué yo siento estas súper simpatías por estas cosas y estas súper antipatías por estas cosas, o estas personas, o estas actitudes, ¿no? Y eso hace que yo las pueda desarrollar en mí o las niegue. Entonces, yo siento que esta parte ahora es clave en este desarrollo. Y ahí, ya te digo, por estas conexiones internacionales, siento que están todas las comunidades, ¿eh? Fíjate que ahora se empieza a hablar mucho internacionalmente de escuelas informadas de trauma, comunidades informadas de trauma, medicina informada de trauma.
Ajá. Porque significa que ahora de repente no, bueno, de repente no, pero que estamos dispuestos a cuáles son las fuerzas que hasta ahora nos han sido invisibles que están organizando esto, ¿no? Un ser humano, Ajá. una comunidad, una relación, una familia, un país. Y para las personas que están escuchándonos, que igual sienten como un llamado a querer conectar con otras personas, o a lo mejor con personas que ya conocen, pero a crear otro tipo de vínculos como más profundos y que realmente se pueda ir recuperando ese sostén de comunidad que había antaño, ¿no? Y que, pues, debido al individualismo que ha imperado durante mucho tiempo, pues se ha ido como olvidando o dejando atrás, ¿no? ¿Cuáles son las claves, desde tu punto de vista, para empezar a recuperar esa convivencia social, esa armonía, esa red, ese sostén, y que esto nos pueda servir para algo positivo? Uh-huh. Bueno, yo siento verdaderamente que todo lo que está pasando es una gran invitación a volverte o a relacionarte, ¿no? Pero fíjate cómo es la mente, ¿no? Nosotras, yo acabo de decirlo, volver a, y tú has dicho recuperar, ¿no? Ajá. Y quizás no es ni volver ni recuperar, sino que todo esto, que ese individualismo también fue necesario, o sea, o ha sido, claro, simplemente es, y que realmente ahora lo que necesitamos es entrar en esa era de esas nuevas comunidades que ya describió Rudolf Steiner o mucha otra gente, Ajá. que tienen un nivel de conciencia mayor, ¿no? Es como... Entonces, yo lo primero que les diría es, no miréis atrás más que para tomar de aquello la inspiración, pero id al corazón, porque el corazón de nuevo es el que conoce esa semilla de futuro, ¿no? Entonces, no comparamos el presente con el pasado, pero sí es, ¿qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo estoy necesitando en mi vida? ¿Y qué impulsos estoy teniendo de conectar con otras personas? Y ahí vendría esto que hemos leído también de Goethe, no decir, atrévete, Ajá. porque si tú lo haces, si tú lo sientes, no la vida no te está diciendo, ay, tengo ganas de conectar, porque no hay nadie más que tenga ganas de conectar. O sea, no te lo está haciendo para hacerte una faena, evidentemente. Es como un llamado que te está diciendo que hay gente allá afuera que tiene ganas de conectarse también, ¿no? Vaya. Entonces yo creo que ahora es un poco el atrevimiento. Ajá. Es el atrevimiento. Y ahora hay muchas posibilidades, hay muchas oportunidades, porque, bueno, ahora ha bajado un poco todo el boom online, ¿no?, que había. Pero bueno, sigue habiendo muchas oportunidades. Y yo animaría a que vuelvas a hablar, o sea, vuelvas. ¿Ves que sale? Sí. Es una programación, ¿no?, que tenemos, pero atrévete a hablar con alguien que hace tiempo que no has hablado, ¿no? Mucha gente me comentaba eso durante el confinamiento. Pues a mí me ha ido bien porque he llamado a amigos que no les había hablado desde hacía no sé cuánto, ¿no?, para saber cómo estaban. Bueno, pues yo animaría a eso. Esto, creo que es algo que está como en el ambiente, porque justamente ayer me dio por llamar a personas que hacía 20 años que no había tenido trato con ellos y que de repente me venían a la mente y curiosamente hasta me acordaba del teléfono de memoria. Wow. Del fijo de los padres de un amigo mío en Bilbao. Wow. Y llamé por teléfono, no lo cogió nadie en ese momento, pero ya volveré a llamar. Ahorita sabe quién aparece, ¿no?, en esa línea. Sí, pero... qué bueno. Sí, no sé, es como gente que quisiste, que los quieres, aunque no estén presentes en el día a día, ¿no? Pero de hace muchos años. Y no sé, como que no me he acordado durante mucho tiempo conscientemente, y ahora como que empieza a aparecer esa información de nuevo. Uh-huh. Quizás en eso, ¿no?, cuando te oigo decir eso, pues quizás que sí que necesitamos recuperar cosas que hemos ido dejando por el camino, ¿no?, que nos han ido dejando como un poquito muy solas, muy huérfanas, muy individuales, ¿no? Entonces habrá cosas que habrá que recuperar y otras que habrá que sembrar y recolectar más adelante, ¿no? A mí me sirve mucho, y una de las cosas muy importantes para mí y que han estado presentes en todos los Future Labs, pero ahora en la comunidad era como ya, es la vía de la belleza.
Qué bueno es. Que sea con amor y con belleza. Entonces, recuperar las artes, porque hay una parte de nosotros, esa parte que decimos más evolucionada, ¿no? Esa parte que es más del alma, esa no habla como estamos hablando ahora, esa habla con mensajes más poéticos, ¿no? Con imágenes, con símbolos. Y esa hay que alimentarla. O sea, y es alimentarla y es establecer un diálogo con esa parte. Entonces, necesitamos que eso esté muy activo en nosotros realmente, porque esa es la parte que nos guía. Vaya. Si no, para mí es como me apago. Entonces, este rango de posibilidades, ¿no? De quién yo puedo llegar a ser, qué podría expresar en la vida, se va apagando. ¿Qué me hace estar más esponjosa? Me acuerdo mucho de una amiga, ¿no? Una componente del grupo que se llama Paula, que le encanta esta expresión, ¿no? Pero es verdad que necesito yo para estar más esponjosa. Qué bueno. Arte, hecho por mí. No necesito que sea bonito, ¿no? Sino qué significa para mí. Tiene un significado profundo, ¿no? En mi corazón. Y compartir eso con otros. El movimiento corporal, o sea, expresiones de... Como yo me relaciono también con mi cuerpo y con el aire y con las formas y creo, o sea, los lenguajes de ese susurro de posibilidades son tantos. Qué bonito. Y entonces, utilizar el cuerpo para sentir eso, ¿no? Vale, ¿dónde estoy enrocada? ¿Y cuál es esa otra cosa que siento? Y permito que sea el cuerpo el que me muestre un camino para ir de uno al otro. No sé, experimentos de este tipo... te sacan mucho de tener que tener las respuestas, ¿no? En la mente, porque la mente puede con lo que puede, pero no está ahí para todo, ¿no? Y ahora la usamos. Y enreda mucho también. Y enreda mucho, claro. ¿Te parece que escuchemos un testimonio de una persona que ha participado en Futurlab, Antonia Mengual, que nos ha mandado este audio? Per jo Futurlab ha estat un espai de sosté personal a través de lo que és comú, i neix un poquet de la meva necessitat de comunitat, un joc on les diferències entre nosaltres no ens separen, sinó que ens uneixen precisament com persones completes que som. Això m'aportaria com un creixement personal bastant profund, perquè és un modo de reconèixer-me gràcies als ulls dels altres. I bueno, neix un poc com a resposta al meu desig. Gràcies. Gracias, Antonia, por mandarnos tu testimonio. Gracias, Antonia. Qué bonito esto último que dice, ¿no? Porque dice, nace como de un resultado de un deseo, ¿no? Ajá. Entonces, como tú decías antes, ¿no? Yo estoy al servicio. No es es mi deseo, pero como decíamos antes, atrévete a hacerlo porque tu deseo es el deseo de otros, es el deseo de muchos, ¿no? Y fíjate qué bonito esa manera de decirlo, de sentir que es tan tuyo, o sea, que es tan nuestro, es tan suyo como mío, como no es nuestro realmente, porque desaparece el tema de la autoridad. Yo creo que esto es una gran transformación que estamos viviendo. Fíjate ahora todo este tema de los expertos. Estamos todo el tiempo esperando que un comité de expertos nos diga algo, que una autoridad externa nos diga lo que sí podemos, lo que no podemos, ¿no? Esto, la comunidad es, yo siento mi comunidad y me siento a mí. Y siento una entidad mayor también y yo puedo, o sea, mi autoridad interna florece y dice, yo me siento sana, o me siento enferma, o tengo que protegerme, o me puedo... O sea, y tú sabes, otra vez decimos recuperar. Yo, fíjate que ahora que lo estamos repitiendo tanto, yo siento que ese es el anhelo humano, ¿no? Que es ese despertar de la conciencia y ese despertar al espíritu, ¿no? Y a esta mayor posibilidad de la vida que nos han contado todos los sabios, ¿no? Así que dicen que venimos de ahí y que ahí estamos regresando, así que quizá esto que decimos todo el tiempo, recuperar, pues sí, sea recordar eso, ¿no? Que somos mucho más de lo que nos estamos contando, ¿no? Y que ahora ya el deseo es vivir eso. Me hace gracia porque con esto claro, esta idea de la autoridad interna, que, bueno, en mi caso, la había trabajado también con un buen amigo, con Eduardo Laguillo, que es un músico y un maestro fenomenal, y
y él trabaja el concepto de recuperar el trono del rey o de la reina. ¿Qué tiene que ver con eso, ¿no? Con la autoridad interna. Y me hacía gracia porque al compartirlo con otras personas, de repente salía la idea de la soberanía respecto a la monarquía y no sé qué, que si el trono, y entonces generaba como resistencia. Digo que no tiene nada que ver con reyes ni reinas de ese tipo, que es como tu reina interior, tu rey interior, es como el lugar que te corresponde, por tu sabiduría interna, por tu valía, por tus capacidades. Tu derecho propio por estar viva. Efectivamente, ¿no? Entonces es como... ahora me acordaba que Carlos González también hablaba mucho de una idea que me parece apasionante, ¿no? Él decía que todas las edades están vivas en el ser humano. De la misma manera que la semilla contiene el brote, el arbolito y el gran árbol que da sombra a una inmensa zona del bosque, ¿no? Entonces, como que en el ser humano también esas diferentes edades, la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez, es como que de alguna manera, si nos abrimos a esa posibilidad, podemos acceder a la sabiduría de cada una de las edades, tanto hacia atrás como hacia adelante. Y eso también forma parte, desde cómo yo lo concibo, de ocupar como ese lugar, esa autoridad que tiene la flexibilidad necesaria también para dejarse empapar, como decía tu amiga, ¿no? Como para ser más esponjosa y según lo que el momento requiere, pues conectar con una información o con otra, que al final pues está a nivel interno o a nivel sistémico. Claro. Y también es como aprender a hacerlo eso, o practicar hacerlo como un juego, ¿no? Sí. Esos arquetipos, ¿no? Que están ahí porque los compartimos colectivamente en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? El rey, la reina, lo que sea, ¿no? La emperatriz, eso está ahí. Y luego en el mundo físico, pues está, por la organización que tenemos ahora mismo en este país, que no es así en todo el mundo, pues tenemos una persona que ocupa ese cargo, ¿no? Claro, francamente ahora hay una necesidad de evolucionar también ese rol social, ¿no? Ya se está viendo claramente, ¿no? Ya se está viendo. Entonces, hay muchas personas que están hablando también de que el proceso colectivo, porque también es importante, y esto lo estuvimos practicando mucho, siempre ha sido una parte importante para mí en el Future Lab, que es cómo te habla el mundo, ¿no? Es decir, conectar, sintonizar con el proceso colectivo, porque yo soy una parte de ese proceso colectivo. A mí me está moviendo un movimiento de conciencia y de transformación que tiene siglos y que me está moviendo. Entonces, ¿cómo aprender? Y ahí sería como desenterrando el under, que sería precioso luego enseñar esa imagen, ¿no? Porque yo necesito sentir esos ríos de vida mucho más profundos que hay, ¿no? Y que me están moviendo. Ahí hay una evolución de todos esos arquetipos. No son fijos, están en evolución, ¿no? Y ahora hay mucha gente que habla de eso, ¿no? Que hay una era que está acabando, que es una era que se ha caracterizado también por la dominación, ¿no? Y ahí es donde un poco como esa cosa que dices, esa tensión que aparece con los amigos, ¿no? Cuando sale la figura del rey es, nos quitamos a este rey de encima y ahora me quieres dominar tú, ¿no? Y no hablamos de eso. Claro. Hablamos precisamente de... Yo estoy buscando una palabra en español para eso, porque hay una mujer que es muy interesante, que se llama Ryan Eisler, y ella habla mucho de lo que en inglés le ha titulado el partnerism. Partner es iguales. ¿No? Entonces sería como, pero todavía no. Ahora estoy en contacto con ellas a ver si encontramos una palabra para hacer más, como extender un poco más ese conocimiento en español, ¿no? Pero es como aprender a relacionarnos como iguales. Como iguales. Y generar eso. Entonces le llamaban antes mucho de la dominación a la colaboración, ¿no? Pero creo que va más allá. Y ahí es donde también entra esta idea de esta comunidad Future Lab, que para mí, yo siempre había hecho los Future Labs, pero para mí esta vez estaba claro que era comunidad Future Lab y que era ir generando y que fuera de todos, ¿no? Mucho más claramente. Ya no, que también es una evolución de despertar personas para
que estén más sintonizadas con el servicio amoroso, y ahora es, y seguimos juntas acompañándonos en este proceso que es tan complejo, porque nosotros tenemos este impulso, pero hay una presión social, ¿no?, que nos lleva al hábito o al trauma. Claro. Entonces, se necesita una comunidad. Entonces, a las personas que tú decías antes, los que animaros, se necesita una comunidad. Tener muy claro que solas, solos, soles, no podemos. O sea, es tal cual. No podemos. Hay partes de nosotros, pero no solo de nosotros, sino la inteligencia que está ahí, disponible. O sea, esa luz de la que hemos hablado, que está ahí, esperando a iluminarnos, emerge cuando al menos hay dos, pero crece cuando con somos el corazón más abierto. Exacto. Eso es imprescindible, es el porque corazón si no, abierto, sí. ya se puede juntar una multitud. Y fíjate, y aquí es muy interesante porque yo también trabajo mucho con la teoría U. Ajá. La teoría U también es como una recopilación de muchos pensamientos de siglos y siglos, ¿no? Y también habla mucho de mente abierta, o sea, porque ni siquiera solo con el corazón abierto podrías. Necesitas mente abierta, corazón abierto y voluntad abierta. Qué bueno. Sí. Y aquí te quería leer una cosa. Estoy también últimamente siguiendo bastante a Emilio Carrillo, que seguramente también lo conoces y lo sigues. Y justo en estos 3 niveles él dice que la necesidad ahora es mandarle un mensaje a nuestra mente para que se pueda tranquilizar y pueda abrirse a ese proceso de transformación que tienen que ver más con el espíritu, ¿no? Pero claro, yo también cuando hacemos los laboratorios que hemos hecho de transformación sistémica, por ejemplo de educación o de algún tipo, ¿no?, lo que hemos visto es, te encuentras siempre con el mismo punto, y es el miedo a soltar, el miedo a que cambie, es decir, va a cambiar la educación, pero ¿qué va a ser de mí? Yo que soy maestro o yo que soy director de escuela, pero es igual, ahora pongo el ejemplo de la educación, pero es exactamente igual en todos sitios. Así que Emilio Carrillo, que ha escrito ahora un libro muy interesante que es La sociedad distópica y estudia en este caso el COVID, él dice esto que me parece muy interesante, es, hay que darle un mensaje a la mente para que se calme un poco y pueda hacerse más esponjosa. Entonces, ¿ves? Y empezamos por mente abierta. Cuando logro esto, ya puedo crear un campo de relación en el que yo abra mi corazón. Y entonces, como decía Antonia, o sea, fíjate que ella lo hablaba, ¿no? Los prejuicios empiezan a desaparecer, empiezo a abrir mi mente. Abro el corazón a otros y a sentir lo que otros sienten. Y luego, lo que hemos estado hablando, que es abro mi voluntad a sentir lo que la vida necesita de mí, lo que la vida me está proponiendo. Son estos 3 niveles. ¿Quieres que te lea esto cortito? Sí. Mira. Entonces él dice que el mensaje que hay que enviar a esta mente, a este yo, a esta identidad es que hay que transformar. El entendimiento ha de ser transformado en fe, que eso sería abrir la mente. La memoria ha de ser transformada en esperanza y la voluntad ha de ser transformada en amor. Qué bonito. Así que bueno, yo creo que eso también definiría muy bien el Future Lab. Hay un reto que tiene que ver con el dejar de temer las diferencias, dejar de temer diferencias de pensamiento, de forma de ser, sí, ¿no? Es como que soltar un poco esa idea de que mi manera de ver el mundo es la única verdad posible y válida. Porque eso es lo que nos ha llevado al punto en el que estamos. Yo lo siento así, ¿no? Entonces, es un punto de partida como muy básico el darnos permiso para cuestionar eso que sentimos que aparece cuando que es como lo más normal, tampoco vamos a negarlo, o sea, cuando de repente tememos o tenemos recelo tal, o empezamos a tener prejuicios sobre alguien o sobre algo, y es como poder verlo y cuestionarnos si pudiera ser de otra manera o si simplemente me puedo poner como más esponjosa sin sentirme amenazada para al menos, no sé, dejarme sentir, dejarme escuchar, y luego yo tengo la capacidad y la libertad de quedarme con aquello que
que me resuene o no, ¿no? Pero sí, ¿no? Al final es respeto también, ¿no? Es algo como... Pero es muy fácil decirlo. Es muy fácil decirlo y aquí también es donde entra la comunidad FutureLab o es un espacio como este, que es necesito entrenarme. Totalmente. Entonces hay tres grandes ejes de trabajo. Uno es mis propias prácticas individuales. Si eso no existe, yo me voy al hábito y al trauma, al hábito y al trauma. Entonces, hay diferencias de otros que me molestan, pero hay diferencias de otros que activan mi trauma. Y yo tengo que aprender eso de mí. Y tengo que poder practicar algo que me centre más y que me haga genere esa esponjosidad en mí, en la que yo sea capaz de sostener, y esto es muy importante, yo necesito tener cada vez más competencia corporal que me ayude a sostener la intensidad de las emociones. Interesante esto que dices. Sí, porque si yo no logro contenerlo en mi cuerpo y hacerle espacio a esto va a necesitar salir de alguna manera. Y ahí es donde volvemos a lo conocido, que es la reactividad y el conflicto. Y por llevarlo como algo más concreto, cuando dices que es necesario tener una práctica individual, un entrenamiento individual, aparte del que podamos tener colectivo, ¿no? Pero que haya un compromiso conmigo, como por ejemplo, ¿qué? Pues mira, ahí en este grupo las que yo suelo compartir tienen que ver con competencia corporal muy simple de aprender a enraizarme. Mira que es básico, ¿eh? Yo trabajo con mucha gente y muchas personas me han dicho, esto me ha cambiado la vida. Porque yo siempre les digo, ¿dónde están tus pies? ¿Dónde están tus pies? Entonces, el enraizamiento, el saber, fíjate que aunque yo digo que son prácticas individuales, nunca estoy sola, nunca estoy desconectada, colgada del aire. Siempre estoy sobre la tierra. Entonces, mi sistema nervioso está conectado con el de la tierra. Pero en el momento que yo me contraigo, lo primero que hago es contraer el sistema nervioso y me desconecto de eso, ¿no? Pues entonces, primera práctica muy básica, esta. Entonces, siempre que iniciamos una sesión, hay una parte dedicada a generar el contenedor, a que ese contenedor tenga las cualidades de escucha necesarias. Pero fíjate que la escucha es espacio. Totalmente. Entonces yo tengo que aprender. Vale, entonces ahí viene algo tan básico como esto. Hacer observación de mi cuerpo, de mis sensaciones corporales. Necesito ser más hábil con eso. Luego y ahí ya puede venir luego cualquier práctica física que te ayude. Puede ser el yoga, puede ser nadar, puede ser lo que a ti te guste. Cada uno encuentre lo que básico la conexión, exacto. Básico la conexión con la naturaleza. Basiquísimo, imprescindible. Tampoco hay evolución de ningún tipo si yo me desconecto, si sigo desconectado de la naturaleza. Recurso básico, vital, que me revitaliza. Eso no quiere decir que tengamos que vivir en un bosque. No, pero al ojalá, menos, ¿no? Pero que claro, se puede conectar con la naturaleza de muchas maneras. Y fíjate que cosas muy básicas, como abro una ventana y respiro, miro el cielo. Si tengo la suerte que cerca de mí hay algún árbol, si no, tengo alguna plantita, aunque sea en una ventanita. Pero no me mantengo absolutamente desconectado, encerrado. Fíjate que el COVID nos ha llevado a estar muchos días, semanas encerrados. Los encierros de personas con acceso a un jardín, con acceso a un balcón o cero, cambia. Mira tú la diferencia. Entonces, está claro, nosotros sabemos que la naturaleza es un recurso para nuestro bienestar y para nuestra receptividad y no reactividad. Entonces, eso. Y luego meditación. Pero la meditación o la contemplación, cada uno tiene que encontrar su manera. Y a veces hay personas que no pueden empezar por meditar, tienen que empezar por enraizarse primero. Porque si me voy para arriba pero no estoy abajo, lo tengo difícil. Bueno. Entonces, es ir encontrando, claro, en una comunidad tenemos la oportunidad de hablar con cada persona, ir viendo cada uno que necesita y nos ayudamos. Y luego, sí o sí, número 2, practicar la escucha. Yo la tengo que entrenar. Tengo que entrenar mi curiosidad y mi no juicio. Y es que hay que entrenarlo, porque nuestro hábito es el juicio. Entonces hay que entrenarlo. Y hay que entrenar estar disponible para otro. Es que hay que entrenarlo porque no estamos acostumbrados. Y luego viene este tercer elemento, que es este campo de coherencia que generamos entre todos. Entonces,
hay que tener en cuenta estos 3 niveles, estos 3 apartados para ir construyendo verdaderamente algo sostenible y que cada persona con sus individualidades se sienta verdaderamente que también es de ellos. O sea, porque yo pertenezco para pertenecer, y hay una cosa para mí que es básica, ahora veo que ya es casi la hora, y es bendecirnos unos a otros y bendecir nuestras heridas y nuestras limitaciones. Sin eso, o sea, necesito entonces que esas limitaciones salgan y que sean bendecidas por los demás, porque estamos acostumbrados a que salgan y sean enjuiciadas. Pero cuando yo practico recibir bendiciendo las limitaciones de los demás, me siento tan bien. Y cuando es mi limitación la que es bendecida, eso genera un cambio absoluto en mí. Y es ahí donde verdaderamente yo ya cambio. Hay otro testimonio que es de María del Mar. Venga, ¿lo leemos? Sí, o lo leemos. Lo leo porque es... Vale. Ella dice: yo destacaría el sentimiento de agradecimiento por formar parte de la comunidad, ya que siento que ha sido y es un tesoro, una oportunidad de experimentar tanto la escucha de uno mismo a través de la presencia del otro, como la presencia del otro y de la comunidad a través mío, de mi cuerpo. El agradecimiento por ser escuchada y bien recibida y reconocida sin juicios ni expectativas, por sentirme sostenida por el espacio común que hemos creado, por experimentar un sentimiento optimista de posibilidades amorosas de creación de un mundo limpio, aportando nuestro friquismo libre. Es algo que hemos trabajado mucho, ¿no? Como dejar salir todas nuestras cualidades, y para eso dejar salir tu friki, ¿no? O sea, ¿qué es eso que has estado escondiendo, ¿no? Y en realidad es un tesoro. Qué bueno. Y nuestro granito de arena, único y valioso. Gracias. Bonito testimonio. Sí. Bueno, ya como tú decías, estamos llegando al final. ¿Alguna idea que te gustaría compartir con las personas que nos están escuchando y que no se nos quede en el tintero? ¿Cómo te despedirías o con qué mensaje? Que busquen la forma de reunirse con partes de sí mismas que habían marginado en la vida, como algo que habían catalogado de friki, ¿no? Y que nos hemos ido volviendo todos igualitos, ¿no? Pues que se permitan como conectar con esas partes que habían quedado marginadas. Me gusta esto. Conectarse con los otros, conectarse con la naturaleza y conectarse con su espíritu. Y que cada uno encuentre su manera, ¿no? Pero como reunirme a mí misma, volverme a reunir con el otro, reunirme con la naturaleza y reunirme con el espíritu. Me gusta mucho la invitación a darnos permiso, ¿no? O sea, como no es nada obligatorio, es una invitación a que cada uno, si quiere, se dé permiso para. Y eso es como muy hermoso porque parte del respeto, ¿no? Del respeto profundo a los tiempos de cada uno y que son sagrados. Entonces me gusta enfocarlo desde este lugar, ¿no? Desde la invitación a esa posibilidad. Sí. Y rescatando lo que decíamos antes de que sea desde la belleza, la vía de la belleza, haciendo cosas que me gustan, con muy la música, muy, ¿no? La música, el arte, la poesía. Qué bueno. Pues ha sido un placer tenerte, Sí, Carmen. Muchas gracias por haber también venido. Y bueno, pues nos despedimos por hoy. Mandamos un beso, un abrazo muy grande a todos los que habéis estado ahí escuchándonos. El próximo martes más. Y bueno, que tengáis muy linda semana. Un abrazo. Un abrazo, gracias.